Mi hermano de 17 años, Diego, solía manejar la decepción como cualquier persona normal, pero luego descubrió que amenazar con hacerse daño le conseguía todo lo que quería, como si hubiera encontrado un truco para la vida. Empezó con cosas pequeñas. Si no me dejas ir a la fiesta de Mateo, me cortaré. Mamá se dio al instante. Luego la situación escaló. Si no consigo la nueva Xbox, no le veo sentido a vivir. Papá condujo a Best Buy a las 10 de la noche. Cada cena familiar se convirtió en una negociación de rehenes. Cuando Diego sacó un notable en su examen de química, se encerró en el baño con un frasco de pastillas, gritando a través de la puerta hasta que mamá llamó a la escuela para exigir un nuevo examen. Mi hermana pequeña, Sofía, aprendió a imitar perfectamente la letra de Diego, completando sus hojas de trabajo a medianoche para eliminarle estrés. Mamá desarrolló ataques de pánico. Papá empezó a dormir en su coche solo para escapar del constante terrorismo emocional. Nuestra casa se convirtió en una prisión, donde Diego era tanto el guardia como el único prisionero que importaba. El punto de quiebre llegó durante la cena de cumpleaños número 13 de Sofía. Ella había planeado la fiesta durante meses, su primera verdadera celebración adolescente. A mitad del pastel, Diego se dio cuenta de que nadie había preguntado por sus solicitudes universitarias. Se levantó lentamente, sacó su navaja de bolsillo y la sostuvo contra su muñeca. Supongo que a nadie le importa si entro a la universidad de todos modos. Los amigos de Sofía observaron horrorizados mientras su cumpleaños se convertía en otro espectáculo de Diego. Por favor, dije, con voz firme. Este es el día de Sofía. ¿Podemos hablar de la universidad mañana? Él presionó la hoja más cerca. O podría acabar con todo ahora, ya que soy tan inconveniente. Vi a Sofía hundirse en sí misma. Su día especial destruido. Sus amigos ya enviando mensajes a sus padres para que los recogieran antes. Esa noche tomé mi decisión. Si Diego quería usar su salud mental como arma, necesitaba saber cómo se sentía estar del otro lado. Pasé semanas preparándome. Investigué su horario de entrevistas universitarias. Practiqué mi actuación frente al espejo. Lo hermoso de la manipulación emocional es que solo funciona con quienes te quieren. La mañana de la entrevista de Diego en Yale, la que había amenazado con quitarse la vida si no obtenía una carta de recomendación perfecta, puse mi plan en acción. Bajé las escaleras con ojos vacíos, movimientos deliberadamente lentos, sin desayunar. Cuando Diego mencionó su entrevista a las 2 de la tarde, solo lo miré sin expresión. Como sea, murmuré. Pronto no importará de todos modos. A la 1:30, mientras se ponía su traje, me encerré en el baño. No con gritos ni amenazas. Solo un silencio tranquilo y aterrador. ¿Estás bien ahí dentro? Diego golpeó molesto. No respondí. Golpeó más fuerte. Necesito salir en 15 minutos. Encendí el agua. Hice algunos ruidos de arrastre. Luego dejé escapar un sollozo pequeño y roto. ¿Qué estás haciendo? Su voz cambió. El pánico se coló. Abre la puerta ahora. Permanecí en silencio. Él golpeó la puerta. Esto no es gracioso. Tengo mi entrevista en Harvard. En voz baja a través de la puerta. Dile a mamá y papá que lo siento. No puedo seguir más. ¿Seguir con qué? Estaba gritando ahora. Abre la maldita puerta. Lo escuché intentar forzar la cerradura, llamando a nuestros padres que estaban trabajando. Por favor, suplicó. Sea lo que sea, podemos arreglarlo. Solo sal. Me perderé la entrevista. No me importa. Solo sal, por favor. Su voz se quebró. Voy a llamar al 911, dijo. No, susurré. Por favor, no. Solo ve a tu entrevista. Es importante. Al diablo con la entrevista. Estaba llorando ahora. Por favor. Lo siento por lo que hice. Lo siento por todo. Solo abre la puerta. Por favor, no te hagas daño. Durante 10 minutos suplicó. Prometió cualquier cosa. El horario de su entrevista en Yale pasó. Finalmente, abrí la puerta y salí completamente bien. Me miró, con el rostro lleno de lágrimas y confusión. Necesitaba que entendieras, dije con calma. ¿Cómo se siente cuando alguien que amas usa su vida como rehén? Cuando tienes que elegir entre sus amenazas y tu propia vida. Se deslizó por la pared, aún en su traje de entrevista, temblando. Realmente pensé que ibas a... Lo sé, dije. Así se siente mamá cada vez. Así nos sentimos todos cada día. Diego me miró y vi que algo hizo clic. El cansancio, el miedo, el resentimiento que había creado en todos los que lo queríamos. Me perdí Yale, susurró. Sí, dije. Y yo me perdí ser tu hermano en lugar de tu línea de prevención de suicidio. Solo asintió y se fue a su habitación. Eso fue hace 3 días. Hoy, llegué a casa del colegio y todo estaba en silencio. Dejé mi mochila junto a la puerta. ¿Hay alguien en casa? Nada, subí las escaleras. La puerta de su habitación estaba abierta y su carta de rechazo de Yale estaba en su escritorio. Luego lo escuché. Agua corriendo en el baño. Diego. Golpeé. La puerta estaba cerrada con llave. Miré alrededor y noté un líquido oscuro filtrándose bajo la puerta. Parecía tinte rojo para el cabello. Por favor. Comencé a golpear el marco de la puerta. Golpeé más fuerte, mi puño doliendo contra la madera. El líquido rojo seguía extendiéndose, deslizándose por las baldosas blancas como si tuviera vida propia. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que lo pensara. Los dedos temblando tanto que casi lo dejé caer 2 veces antes de marcar el 911. La operadora contestó, y hablé antes de que terminara su saludo. Las palabras salían rápidas y entrecortadas. Le dije que mi hermano estaba encerrado en el baño y que había un líquido rojo saliendo de debajo de la puerta, que no sabía si era sangre o tinte, pero necesitaba ayuda ahora. Me pidió la dirección y se la di. Luego preguntó si podía escuchar movimientos dentro. Pegué mi oreja a la puerta y escuché el agua correr, y quizás algunos ruidos, pero no podía distinguir si era bueno o malo. Me dijo que mantuviera la línea abierta, que la ayuda estaba en camino, y la escuché teclear algo. Comenzó a hacer preguntas sobre Diego, sobre su historial, y tuve que explicar que sí. Había amenazado con hacerse daño antes. Sí, varias veces. Sí. Nuestra familia había estado lidiando con esto durante años. Cada respuesta se sentía como una traición, exponiendo todo lo que habíamos ocultado de vecinos, maestros y todos los demás. Pero no podía parar de hablar porque, ¿y si me equivocaba con el tinte? ¿Y si esta vez era real? ¿Y si mi estúpida lección de hace 3 días lo había empujado a un borde que no sabía que existía? Las sirenas comenzaron lejos y se acercaron rápido. Escuché a la operadora decir que los paramédicos estaban casi allí. Bajé corriendo, abrí la puerta principal y volví a subir porque no quería dejar a Diego solo, incluso con una puerta cerrada entre nosotros. Los paramédicos llegaron con pasos pesados y equipo que chocaba contra las escaleras. Eran 2, ambos con uniformes azul oscuro, y me preguntaron qué puerta. Señalé y retrocedí, pero uno de ellos puso una mano en mi hombro y me llevó más lejos por el pasillo. Tenían una herramienta metálica que metieron en el marco de la puerta y en unos 30 segundos el cerrojo se rompió y la puerta se abrió. Intenté ver más allá de ellos, pero bloqueaban completamente mi vista, sus cuerpos llenando el marco. Uno le dijo algo al otro que no pude escuchar. Luego, el más alto se dio la vuelta y caminó hacia mí.
Su rostro estaba calmado, pero serio, y me dijo que Diego estaba consciente y hablando. El líquido rojo era tinte para el cabello, no sangre, pero lo llevarían al hospital de todos modos por las circunstancias y porque mencioné su historial de amenazas. Sentí una mezcla extraña de alivio, confusión y enojo a la vez. Alivio porque estaba vivo. Confusión porque no sabía si esto era otra manipulación o algo diferente. Enojo porque ya no podía distinguir dónde terminaban los problemas reales de Diego y comenzaban sus tácticas de control. Lo sacaron en una camilla aunque caminaba bien, y su rostro estaba completamente inexpresivo, como si estuviera en otro lugar. No me miró mientras lo llevaban. Lo seguí escaleras abajo y vi cómo lo subían a la ambulancia, las luces rojas y azules destellando en nuestro jardín delantero. Algunos vecinos estaban en sus porches mirando, y supe que esto estaría por todo el vecindario esa noche. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé primero a mamá. Contestó al segundo tono y solo dije Diego, ambulancia, hospital, antes de que empezara a gritar por el teléfono. No eran palabras exactamente, solo un sonido agudo y asustado que me dolió en el pecho. Le dije que estaba vivo, consciente, que lo llevaban al Hospital General del Condado, y colgó sin decir nada más. Luego llamé a papá al trabajo, y contestó con su voz de servicio al cliente, hasta que le dije qué pasó. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que salía ahora mismo y que nos encontraríamos en el hospital. Su voz sonaba plana y cansada, como si hubiera esperado esta llamada eventualmente. Envié un mensaje a Sofía en la escuela porque no quería que se enterara de la ambulancia por alguien más. Escribí: Diego en el hospital. Está vivo. Regreso temprano y lo envié antes de pensar demasiado en lo que esas palabras harían con su día. Cada llamada se sentía como detonar bombas en diferentes partes de la vida de nuestra familia. Pero alguien tenía que avisarles antes de que la escuela llamara o los vecinos hablaran o el hospital intentara contactar a nuestros padres. Agarré mi mochila y mis llaves y conduje al Hospital General del Condado, siguiendo la ruta que tomó la ambulancia unos 10 minutos antes. En la sala de emergencias me acerqué al mostrador y le dije a la enfermera que estaba allí por mi hermano que acababa de llegar en ambulancia. Me pidió su nombre y mis datos. Luego me dijo que tomara asiento en la sala de espera mientras lo evaluaban. Me senté en una de esas sillas de plástico unidas a otras 3 y miré el televisor en la esquina que transmitía un programa de entrevistas sin sonido. La enfermera vino después de unos 20 minutos y se sentó a mi lado con un portapapeles. Preguntó si había intentos o amenazas previas, y tuve que contarle todo el patrón. La navaja en la fiesta de Sofía, las pastillas en el baño por el examen de química, las constantes amenazas por la universidad, la Xbox, las fiestas y todo lo demás. Cada palabra que decía se sentía como si me acusara a mí mismo, como si admitiera que sabía que esto iba a pasar y no hice nada para detenerlo. O peor, que lo empeoré con mi truco del baño hace 3 días. Ella anotó todo sin juzgar, solo asintiendo y haciendo preguntas de seguimiento sobre fechas y detalles. Cuando terminó, me dijo que un médico hablaría con la familia una vez que acabaran la evaluación, y volvió a su escritorio. Mamá y papá llegaron con 5 minutos de diferencia, y supe que mamá condujo demasiado rápido para estar allí porque tenía el rímel corrido por la cara y las manos temblando. Papá aún llevaba su uniforme de trabajo, con la placa de identificación y todo. Miró alrededor de la sala de espera, como intentando descifrar a dónde ir. Me vieron al mismo tiempo y se acercaron. Antes de que pudieran sentarse, mamá se puso frente a mí. Su voz salió como un siseo, baja pero dura. Dijo que yo hice esto, que mi pequeño truco de hace 3 días empujó a Diego al límite, que yo era responsable de lo que le pasara. Papá puso su mano en su hombro pero no la contradijo. No le dijo que estaba equivocada o siendo injusta. Solo me miró con una expresión cansada y decepcionada, y sentí el peso de su culpa asentarse en mis hombros como algo físico. Una parte de mí quería discutir, explicar que Diego había estado haciendo esto durante años y que solo traté de mostrarle cómo se sentía. Pero otra parte pensaba que quizás tenían razón, quizás lo empujé demasiado lejos. Quizás usar sus propias tácticas para enseñarle fue lo peor que pude hacer. Me senté de nuevo, y ellos se sentaron a mi lado, todos mirando el televisor sin verlo realmente. Un médico con bata blanca salió unos 40 minutos después y llamó nuestro apellido. Todos nos levantamos y se presentó como el Dr. Vargas. Nos dijo que Diego estaba físicamente bien, sin heridas, sin signos de autolesión. El líquido rojo era definitivamente tinte para el cabello, probablemente de un frasco que Sofía tenía en su baño de un proyecto escolar de hace meses, pero lo mantendrían en observación. Posiblemente una retención involuntaria de 72 horas, dependiendo de cómo fuera la evaluación. Usó términos como planificación de seguridad, intervención en crisis y evaluación psiquiátrica. Todo se sintió de repente real de una manera que las amenazas de Diego nunca lo habían sido antes. Antes solo éramos nuestra familia y nuestros secretos, pero ahora había profesionales, protocolos y procedimientos oficiales. El doctor Vargas explicó que alguien del equipo psiquiátrico evaluaría a Diego para determinar si era un peligro para sí mismo, y según esa evaluación, decidirían si necesitaba tratamiento hospitalario o si podía irse a casa con un plan de seguridad. Preguntó si teníamos dudas, y papá preguntó cuánto tardaríamos en saber. El doctor Vargas dijo que probablemente unas horas. Luego volvió por las puertas dobles y nos dejaron de nuevo en la sala de espera. Me senté en la silla de plástico y mi cerebro comenzó a reproducir mi incidente del baño de hace 3 días. Me vi practicando frente al espejo, cronometrando los sonidos del agua, planeando las palabras exactas para decir a través de la puerta. Calculé cada detalle para enseñarle a Diego una lección, para hacerle sentir el miedo y la impotencia que él había creado en todos nosotros durante años. Pero ahora no podía dejar de pensar en la diferencia entre mi actuación y lo que pasó hoy. ¿Estaba Diego intentando manipularnos otra vez? ¿O algo realmente se rompió dentro de él? ¿Mi lección lo empujó hacia una crisis real? ¿O solo estaba copiando mis tácticas para obtener atención tras el rechazo de Yale? La culpa se sentía como si me aplastara el pecho, dificultando la respiración. Intentaba trazar una línea entre dónde terminaba mi responsabilidad y comenzaban las elecciones de Diego, pero la línea seguía moviéndose y difuminándose hasta que no podía verla más. Un hombre con pantalones caqui y camisa de botones se acercó y se presentó como Javier Morales, el trabajador social del hospital.
Se sentó con nosotros y comenzó a explicar todos estos requisitos y protocolos. Habló sobre la notificación obligatoria, lo que significaba que el hospital tenía que presentar un informe sobre el incidente de Diego a alguna agencia del condado. Describió la planificación de seguridad que implicaba retirar todos los objetos afilados de la casa, guardar los medicamentos bajo llave y establecer horarios de supervisión. Mencionó establecer controles con un terapeuta y posiblemente un psiquiatra para la gestión de medicamentos. Fue tranquilo y profesional todo el tiempo, como si hubiera explicado esto mismo a cientos de familias antes que nosotros. Pero vi a mamá encogerse con cada palabra que decía. Sus hombros se curvaron hacia adelante y su rostro se hizo más pequeño, como si le dijeran que su maternidad había fallado y que ahora extraños debían intervenir para arreglarlo. Papá solo asentía, haciendo preguntas prácticas sobre qué debía pasar y cuándo, pero podía ver la derrota en sus ojos también. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver un mensaje de Sofía. Dijo que estaba en casa de su amiga y que no quería ir al hospital. Estaba harta de ser parte del espectáculo de Diego y necesitaba que todos entendieran eso. Su enojo se notaba incluso en el mensaje corto y no la culpé en absoluto. Le respondí que estaba bien que se mantuviera alejada, que alguien en esta familia merecía tener una noche normal. Agregué que le avisaría cuando tuviéramos noticias importantes, pero que no tenía que venir ni llamar ni hacer nada que no quisiera. Me envió un emoji de pulgar arriba y nada más. Guardé el teléfono y miré a mamá y papá hablando aún con Javier sobre planes de supervisión y citas de terapia. Y me di cuenta de que Sofía ya había entendido lo que el resto de nosotros aún estábamos aprendiendo. Que puedes amar a alguien y aún así necesitar distancia de ellos. Que apoyar a la familia no significa sacrificar todo lo demás. Que a veces lo más saludable que puedes hacer es decir no a la crisis y proteger tu propia paz. Javier se levantó para darnos un momento y vi a papá sacar sus gafas de lectura del bolsillo de la camisa. Mamá se inclinó y susurró algo sobre las solicitudes universitarias. Y cómo una retención psiquiátrica podría afectar el futuro de Diego. Su voz tensa con ese pánico específico que tiene cuando piensa en lo que otros dirán. Sobre nuestra familia, papá no la miró, solo le preguntó a Javier dónde debía firmar. Y Javier señaló 3 lugares diferentes en los formularios de consentimiento, esparcidos por la mesa pequeña en la sala de consulta. La mano de papá tembló mientras firmaba el primer formulario, la pluma haciendo sonidos rasposos contra el papel. Pero su mandíbula estaba firme de una manera que no había visto en años. No estaba discutiendo ni negociando ni buscando una salida hacia su coche, solo firmando cada formulario metódicamente, mientras las protestas de mamá se hacían más y más silenciosas, hasta que solo estaba allí sentada, con los brazos alrededor de sí misma. La tercera firma tomó más tiempo porque papá se detuvo y leyó todo el párrafo sobre la evaluación psiquiátrica, voluntaria, y la posible retención involuntaria si la evaluación determinaba que Diego era un peligro para sí mismo. Lo firmó de todos modos y le devolvió el portapapeles a Javier, quien asintió y dijo: «Alguien vendrá a buscarnos cuando podamos ver a Diego». Mamá sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes, probablemente a su hermana, y pude ver sus manos temblando mientras escribía. Papá se sentó a mi lado y no hablamos. Solo existimos en este espacio extraño donde todos procesábamos que acabábamos de poner oficialmente a Diego en el sistema de salud mental en lugar de manejarlo nosotros mismos, como siempre lo habíamos hecho. 20 minutos después, una enfermera con una placa que decía Carla vino a buscarme, explicando que Diego pidió verme primero y que permitían visitas familiares breves en el área de observación. La seguí por un pasillo que olía a desinfectante y ansiedad, pasando por otras habitaciones con puertas cerradas y el ocasional sonido de alguien llorando o hablando fuerte. Se detuvo en una puerta con una ventana y me dijo que tenía 10 minutos, que estaría visible todo el tiempo a través del cristal, y que si Diego mostraba algún signo de angustia, terminaría la visita de inmediato. Asentí y entré para encontrar a Diego sentado en una cama estrecha con pijamas de hospital, su ropa habitual doblada en una silla en la esquina. Parecía más pequeño de alguna manera sin su atuendo cuidadosamente elegido, solo un chico de 17 años en algodón azul sin forma con ojeras. Ninguno de los dos sabía cómo empezar esta conversación. Así que nos miramos por unos segundos mientras las luces fluorescentes zumbaban arriba. Él rompió el silencio primero, su voz plana y agotada cuando finalmente habló, preguntando si estaba feliz ahora que había demostrado mi punto. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una acusación y una admisión al mismo tiempo. Quise argumentar que esto no se trataba de ganar o tener razón, pero la respuesta murió en mi garganta porque no sabía realmente qué había demostrado. Demostré que nuestra familia estaba rota, que la manipulación genera más manipulación, que soy tan capaz de usar el miedo como arma como lo es él, que ninguno de nosotros sabe ser honesto sin ser cruel. Me senté en la silla de plástico contra la pared y le dije que no estaba feliz, que nunca quise esto, y él soltó una risa amarga que no encajaba con su rostro agotado. Dijo que quería que entendiera cómo se sentía, y ahora lo hacía. Así que, misión cumplida, excepto que ahora estaba en una sala de observación hospitalaria, y yo era el que podía irse a casa. Intenté explicar que el incidente del tinte no era lo mismo que mi actuación en el baño, que había una diferencia entre enseñar una lección y tener una crisis real. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de lo vacío que sonaba. Tal vez no hay diferencia cuando eres la persona al otro lado de la puerta cerrada, cuando eres quien debe elegir entre creer que la amenaza es real o arriesgarte a equivocarte. Diego subió las rodillas al pecho y las rodeó con los brazos, viéndose más joven de lo que había parecido en años, y preguntó qué pasaba ahora. Le dije honestamente que no lo sabía, que había planes de seguridad, terapia y protocolos, que nuestra familia estaba tratando de no destruirse mutuamente. Asintió lentamente, y la enfermera tocó la ventana, señalando que mi tiempo había terminado. Me levanté y me dirigí a la puerta, girándome para ver a Diego aún acurrucado en la cama, y salí sin despedirme, porque nada de lo que pudiera decir haría este momento menos terrible para ninguno de los dos. Javier estaba esperando en el pasillo con una carpeta manila cuando salí, y me acompañó de vuelta a donde estaban mamá y papá. Abrió la carpeta y sacó varias páginas grapadas, explicando que era un borrador del plan de seguridad que debía finalizarse con el equipo de tratamiento de Diego, pero que nos daba un marco inicial. Lo repasó punto por punto con una voz calmada y profesional que hacía que nuestra disfunción familiar sonara como una condición médica con protocolos de tratamiento. El plan enumeraba quién controlaría a Diego diariamente, papá por la mañana antes del trabajo y mamá por la noche antes de dormir. Especificaba que todos los medicamentos, incluidos los analgésicos de venta libre, se guardarían en un armario cerrado con llave en el baño de mamá y papá, con solo papá teniendo la llave. Detallaba que los objetos afilados, incluidos los cuchillos de cocina, tijeras y navajas, se guardarían en un cajón con llave,
con Diego pidiendo acceso supervisado cuando lo necesitara. Describía frases específicas que Diego debía usar cuando estuviera luchando, como pedir un control o decir que necesitaba usar sus habilidades de afrontamiento en lugar de hacer amenazas o declaraciones vagas. Enumeraba desencadenantes para llamadas de crisis inmediatas, incluyendo cualquier declaración sobre autolesión, publicaciones preocupantes en redes sociales, intentos de acceder a objetos restringidos o cambios significativos de humor que duraran más de unas horas. Javier explicó que alguien del equipo de crisis haría controles de bienestar 2 veces por semana durante el primer mes, y que Diego tendría terapia individual 3 veces por semana, además de sesiones familiares. El lenguaje clínico hacía que todo pareciera manejable y deprimente a la vez, como si reconociéramos que nuestra familia no podía funcionar sin estructura externa y supervisión profesional. Mamá preguntó cuánto tiempo durarían estas restricciones, y Javier dijo que dependía del progreso de Diego y de la evaluación del equipo de tratamiento, pero que esperáramos al menos varios meses de monitoreo intensivo. Papá preguntó sobre la escuela, y Javier dijo que Diego necesitaría adaptaciones, y que la oficina de orientación sería notificada, lo que hizo que mamá se estremeciera nuevamente ante la idea de que más personas supieran de nuestros asuntos familiares privados. Vi cómo procesaban todas estas reglas, controles y restricciones, viendo nuestra casa transformarse en mi mente de un hogar a algo entre un hospital y una casa de transición, y no estaba seguro si eso se sentía como seguridad o rendición. Esa noche, regresamos a casa sin Diego por primera vez desde que todo esto comenzó. La casa se sentía mal de maneras que no podía nombrar. Mamá fue directamente a su habitación y cerró la puerta, y la escuché hablando por teléfono, probablemente con su hermana o su amiga Carla, a quien le cuenta todo. Papá calentó sobras en el microondas y comimos de pie en la encimera de la cocina en silencio, ninguno sabiendo qué decir ahora que la crisis inmediata había pasado. Pero la crisis mayor apenas comenzaba. Después de la cena, pasé por la puerta abierta de la habitación de Diego, viendo su carta de rechazo de Yale aún en su escritorio junto a su laptop y una botella de agua a medio llenar. Cerré su puerta y fui a mi habitación, acostándome en mi cama por primera vez en días, sin esa tensión constante de escuchar sonidos desde la habitación de Diego. La Paz se sentía culpable, como si estuviera aliviado de que mi hermano estuviera encerrado en una sala de observación hospitalaria, en lugar de aterrorizando a nuestra familia, y me odié un poco por estar agradecido de que no estuviera aquí. Dormí mejor de lo que había dormido en semanas, profundo y sin sueños. Y cuando desperté a la mañana siguiente, la culpa golpeó más fuerte porque mi primer pensamiento fue, gracias a Dios que sigue en el hospital. Me preparé para la escuela en la casa silenciosa. Mamá ya se había ido al trabajo, y papá estaba haciendo café en la cocina. Todo se sentía más ligero y más pesado al mismo tiempo. En la escuela, pasé las primeras 2 clases antes de que me llamaran a la oficina de orientación por el intercomunicador. Caminé por los pasillos sabiendo que todos habían oído mi nombre, y preguntándome si sabían por qué me llamaban, si los rumores sobre la ambulancia en mi casa se habían extendido lo suficiente como para que la gente conectara los puntos. Lucía Fernández estaba esperando en su oficina, la puerta abierta y una caja de pañuelos en su escritorio como si esperara lágrimas. Es más joven que la mayoría de los otros consejeros, tal vez de finales de los 20. Y tiene una manera de ser directa sin ser dura que hace difícil mentirle. Me pidió que cerrara la puerta y me sentara. Luego explicó que el hospital reportó el incidente de Diego como lo exige la ley, y que quería ver cómo estaba. Su voz era suave, pero sus preguntas eran específicas. Preguntando cómo estaba, qué apoyo tenía, si me sentía seguro en casa. Le dije que estaba bien, que nuestra familia lo estaba manejando. La respuesta automática que he perfeccionado durante años de ocultar nuestra disfunción. Dejó que el silencio se extendiera hasta que no lo soporté más. Y admití que era complicado, que no sabía si estaba bien o no. Ella asintió como si esperara esa respuesta, y luego dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago, explicando que sabía sobre mi incidente del baño porque Diego lo mencionó durante su evaluación. No estaba enojada ni juzgaba cuando me dijo que lo que hice, incluso con buenas intenciones, fue dañino, y que necesitaba separar la responsabilidad por las elecciones de Diego de la culpa, por su crisis de salud mental. Quise defenderme, explicar que estaba intentando enseñarle una lección, pero ella cortó mis excusas preguntando si le diría a alguien más que la manipulación emocional está bien siempre que estés tratando de probar algo. La pregunta pesó entre nosotros y no pude responder porque ambos sabíamos que la respuesta era no. Me dio algunos folletos sobre apoyo en crisis familiares y límites saludables, me dijo que su puerta siempre estaba abierta y me envió de vuelta a clase con una mirada que decía que me vigilaría quisiera o no. Pasé el periodo de almuerzo en la biblioteca en lugar del comedor, sacando mi cuaderno e intentando escribir una carta de impacto para Diego como sugirió Lucía. El primer borrador salió enojado y defensivo, enumerando todas las formas en que su manipulación había destruido a nuestra familia y explicando por qué hice lo que hice. Lo leí y me di cuenta de que sonaba como si aún intentara ganar una discusión en lugar de asumir la responsabilidad, así que lo arranqué y comencé de nuevo. El segundo borrador era demasiado apologético, lleno de lo siento y no quise y por favor perdóname, y sonaba como si estuviera rogando por absolución en lugar de reconocer el daño. Lo arrugué también y comencé una tercera vez, intentando encontrar palabras que fueran honestas sin ser crueles, que asumieran la responsabilidad sin excusas. Escribí sobre estar asustado durante años, sobre ver el cumpleaños de Sofía destruido, sobre papá durmiendo en su coche y los ataques de pánico de mamá, sobre sentirme indefenso, enojado y desesperado por hacer que Diego entendiera. Escribí sobre mi incidente del baño y cómo planeé cada detalle para enseñarle una lección. Y cómo lo sentía porque mi manipulación se convirtiera en parte de su colapso, aunque no podía separar mis acciones de sus elecciones. El tercer borrador se sentía más honesto, pero aún no sabía si ayudaba a Diego o solo me hacía sentir mejor con mi culpa. Lo doblé y lo guardé en mi mochila sin ningún plan de entregarlo realmente. Sonó la campana para la 4ª clase y guardé el cuaderno en mi casillero, preguntándome si había alguna manera de disculparse por usar el mismo miedo que intentas detener sin sonar hipócrita. Mamá llamó durante mi periodo libre, su voz pequeña y derrotada de una manera que me apretó el pecho. Dijo que había programado una cita inicial de terapia familiar para este fin de semana con alguien llamado Martín Gómez, quien se especializa en intervención en crisis y sistemas familiares. Sonaba como si estuviera admitiendo un fracaso, como si programar terapia significara aceptar que no podíamos arreglar esto nosotros mismos como siempre intentamos. Le dije que probablemente era algo bueno, aunque se sentía como rendirse,
y ella hizo un pequeño sonido que podría ser de acuerdo o de llanto. Preguntó si iría a la cita y dije que sí, porque ¿qué más iba a decir? ¿Que estoy cansado de ser parte del equipo de gestión de crisis familiar? ¿Que quiero mi propia vida separada del colapso de Diego? Me agradeció y colgó rápido como si no pudiera soportar hablar más. Me senté en el aula vacía mirando mi teléfono y pensando en cómo todos estábamos finalmente admitiendo que necesitábamos ayuda, pero tomó a Diego en una sala de observación hospitalaria para llegar allí. Esa noche después de la cena, papá pidió hablar y terminamos sentados en la mesa de la cocina con el plan de seguridad que Javier nos dio esparcido entre nosotros. Papá parecía mayor de lo que era incluso hace una semana. Nuevas líneas alrededor de sus ojos y canas en su barba que no recordaba haber visto antes. Me dijo algo que nunca esperé escuchar, admitiendo que dormir en el coche no era solo por escapar de las amenazas de Diego, sino por su propio miedo de estallar y decir algo imperdonable. Su vulnerabilidad me sorprendió porque suele ser el silencioso, el padre que desaparece en lugar de involucrarse. Y me di cuenta de que todos hemos estado desempeñando nuestros roles en este drama familiar sin admitir lo asustados que estábamos realmente. Explicó que su propio padre usaba amenazas y enojo para controlar a su familia cuando papá era pequeño y que él estaba aterrorizado de convertirse en esa persona, de dejar que su frustración se convirtiera en la rabia que rompe a las personas. Así que, en lugar de arriesgarse a eso, simplemente se iba, dormía en su coche, evitaba la situación por completo, lo que ahora sabía que era su propia forma de abandono. No sabía qué decir ante esta confesión, así que solo asentí y le dije que lo entendía. Que todos hemos estado haciendo lo mejor que podemos con herramientas rotas. Preguntó si estaba bien y le di la respuesta honesta que fue, no lo sé. Que me sentía culpable, enojado, aliviado y asustado al mismo tiempo. Nos sentamos allí un rato, sin decir mucho, solo dos personas que se quieren intentando descifrar cómo ser una familia otra vez, en lugar de rehenes en la misma casa. Mi teléfono vibró con un mensaje en el chat familiar, y lo saqué para ver el mensaje de Diego iluminando la pantalla. Dijo que lo sentía por preocupar a todos, pero que no pensó que a alguien le importaría tanto, y podía sentirlo tanteando el terreno, incluso a través del mensaje de texto. Estaba probando los viejos patrones, viendo si correríamos a asegurarle que claro que nos importaba, que haríamos cualquier cosa para mantenerlo a salvo, que sus sentimientos eran más importantes que la realidad de todos los demás. Vi los 3 puntos aparecer mientras mamá comenzaba a escribir una respuesta, y sabía que estaba a punto de decirle cuánto lo amaba y lo asustada que estaba, y que nada importaba excepto que él estuviera bien. Es el mismo guión que hemos seguido durante años. La respuesta emocional inmediata que le dice a Diego que su manipulación funciona, que amenazar con hacerse daño le consigue la atención y la tranquilidad que quiere. Escribí mi respuesta antes de que mamá pudiera enviar la suya, manteniéndola simple y con límites como dijo Javier que debíamos hacer. Le dije a Diego que estaba contento de que estuviera recibiendo ayuda y que hablaríamos más cuando volviera a casa. Nada sobre lo asustado que estaba, o cuánto me importaba, o cualquiera de los ganchos emocionales que él estaba buscando. Presioné enviar y vi que el indicador de escritura de mamá se detenía. La vi mirar su teléfono y luego alcanzar a llamarlo privadamente como siempre hace. La mano de papá se movió más rápido de lo que esperaba, tomando suavemente su teléfono y recordándole que el trabajador social dijo que mantuviéramos la comunicación consistente y no nos dejáramos arrastrar por ciclos de tranquilidad individual. Mamá lo miró con una expresión de dolor y confusión, como si estuviera siendo cruel al evitar que consolara a su hijo, pero papá se mantuvo firme y le recordó que responder a pruebas y manipulaciones fue lo que nos llevó aquí en primer lugar. Ella retiró su mano lentamente y la vi luchar con el impulso de arreglar y consolar y hacer que todo estuviera bien, el mismo impulso que ha permitido las amenazas de Diego durante años. El chat familiar se quedó en silencio después de mi mensaje, sin una avalancha de te amo o tranquilizaciones, solo mi respuesta con límites allí como una nueva regla que todos estamos aprendiendo a seguir. Mi teléfono vibró de nuevo y lo saqué esperando otro mensaje del grupo familiar, pero era un texto separado de Sofía. Dijo que no visitaría a Diego en el hospital y que no quería que nadie la hiciera sentir mal por eso, que necesitaba espacio del constante modo de emergencia de Diego. Lo leí 2 veces y sentí alivio de que al menos una persona en esta familia estuviera estableciendo límites en lugar de correr a arreglar todo. Le respondí que era completamente justo y que no le debía a nadie perdón ni apoyo ahora, que cuidarse a sí misma importaba más que fingir unidad familiar. Me envió un emoji de corazón y las palabras, gracias por entenderlo. Y guardé el mensaje porque se sentía como prueba de que alguien entendía que no podemos seguir sacrificándonos en el altar de la crisis de Diego. Mamá miró mi teléfono y preguntó si era Sofía, y le dije que sí, que Sofía se quedaba con su amiga esa noche y necesitaba espacio. El rostro de mamá se arrugó y alcanzó su teléfono para llamar directamente a Sofía. Pero papá interceptó su mano de nuevo y le recordó que presionar a Sofía ahora solo empeoraría las cosas. A la mañana siguiente, recibimos una llamada del hospital diciendo que había una reunión familiar con el equipo de tratamiento de Diego a las 2:00 y que todos debían estar allí. Mamá pasó toda la mañana limpiando la casa como si los terapeutas fueran a inspeccionar nuestro hogar, fregando encimeras y doblando ropa con movimientos bruscos que mostraban lo cerca que estaba de romperse. Papá tomó medio día libre en el trabajo y me recogió temprano de la escuela, ambos en silencio en el coche mientras conducíamos al hospital. Nos encontramos con Javier en el pasillo fuera de la sala de conferencias y explicó que el equipo de tratamiento quería repasar el plan de alta de Diego y los protocolos de seguridad antes de que volviera a casa. Mamá asintió, pero pude ver sus manos temblando mientras sostenía su bolso. La reunión comenzó con presentaciones y el psiquiatra explicó el diagnóstico y el plan de medicación de Diego usando términos como trastorno de adaptación y contrato de seguridad que hacían que todo sonara clínico y manejable. Mamá se sentó perfectamente inmóvil, escuchando cada palabra hasta que el trabajador social comenzó a hablar sobre el historial de amenazas y patrones de manipulación en nuestra familia. Fue entonces cuando se rompió. Su respiración se volvió rápida y superficial, y comenzó a llorar que había fallado como madre y que debería haberlo visto venir, que permitió el comportamiento de Diego porque estaba demasiado asustada para establecer límites. La enfermera rápidamente la ayudó a sentarse y le trajo una bolsa de papel para que respirara. Mientras papá y yo observábamos impotentes desde el otro lado de la mesa, me di cuenta de que mamá había estado manteniéndose unida con fuerza de voluntad y negación que finalmente se estaba quebrando bajo el peso del escrutinio profesional. El psiquiatra pausó la reunión y le dio a mamá tiempo para recuperarse, mientras papá le frotaba la espalda y murmuraba tranquilizaciones que sonaban vacías, incluso para mí.
Cuando mamá pudo respirar normalmente de nuevo, el trabajador social le explicó suavemente que reconocer los patrones era el primer paso hacia cambiarlos, que nuestra familia no estaba rota sin reparación, pero necesitábamos estructura y consistencia de ahora en adelante. Salimos del hospital con una carpeta llena de documentos y números de teléfono y una cita de seguimiento programada con un terapeuta familiar llamado Martín Gómez. 3 días después, estábamos sentados en la oficina de Martín para nuestra primera sesión. La sala de espera decorada con colores neutros y revistas que nadie lee. Martín es un hombre de mediana edad, con gafas, y una manera directa de hablar que deja claro que no está aquí para mimarnos. Comenzó la sesión estableciendo reglas básicas, y su voz era práctica en lugar de compasiva. No se negociarían amenazas de autolesión. Cualquier amenaza activaría el protocolo de seguridad, incluyendo una posible llamada al 911. Y las consecuencias por manipulación serían claras y consistentes. Trató nuestra disfunción como un problema a resolver, en lugar de una tragedia que lamentar, lo que de alguna manera lo hacía sentir más manejable que todo el llanto y pánico que habíamos estado haciendo en casa. Martín nos pidió que aceptáramos verbalmente las reglas básicas y fuimos uno por uno diciendo sí, aunque la voz de mamá tembló cuando le tocó. Explicó que Diego se uniría a nuestras sesiones una vez que fuera dado de alta, pero por ahora necesitábamos establecer el sistema familiar al que regresaría. Papá preguntó qué pasaba si Diego se negaba a seguir las reglas. Y Martín dijo con calma que ocurrirían consecuencias naturales, que no podíamos controlar las elecciones de Diego, pero sí nuestras respuestas. La sesión terminó con tareas para cada uno de nosotros, y un recordatorio de que el cambio lleva tiempo y consistencia. 2 días después, la oficial Clara llegó a nuestra casa para un seguimiento policial. Fue profesional, pero cálida, mientras explicaba que el incidente de Diego ahora estaba documentado en el sistema, y que los futuros controles de bienestar harían referencia a este historial. Recorrió nuestra casa tomando notas sobre el plan de seguridad, verificando que los objetos afilados estuvieran asegurados y los medicamentos bajo llave. Mamá se estremecía cada vez que la oficial Clara mencionaba la participación policial o la documentación, como si tener policías en nuestra sala de estar hiciera que los problemas de nuestra familia fueran oficialmente reales, de una manera que las visitas al hospital no lo habían hecho. La oficial Clara se sentó en nuestra mesa de cocina y explicó cómo funciona el sistema cuando alguien hace amenazas repetidas, que si Diego llama al 911 o hace declaraciones sobre autolesión en línea, la policía responderá y evaluará la situación. No estaba intentando asustarnos, pero fue clara en que el comportamiento manipulador tiene consecuencias más allá de nuestra familia, que el sistema toma estas cosas en serio. Papá hizo buenas preguntas sobre qué desencadena un control de bienestar y cuáles son nuestros derechos como padres, y pude verlo construyendo un marco mental para manejar futuros incidentes. La oficial Clara dejó su tarjeta en nuestra encimera y nos dijo que llamáramos si necesitábamos algo. Luego se fue en su patrulla mientras nuestros vecinos definitivamente lo notaron. Esa tarde tuve mi sesión individual con Lucía Fernández en la escuela. Estaba temiendo esto porque sabía que necesitaba confesar lo que hice, pero decirlo en voz alta se sentía como admitir que era tan manipulador como Diego. Lucía preguntó cómo estaba manejando todo, y comencé con lo fácil, hablando sobre el hospital, la terapia familiar y lo asustado que estaba cuando vi el líquido rojo bajo la puerta. Luego respiré hondo, y le conté todos los detalles de mi incidente del baño. Expliqué cómo practiqué frente al espejo, y cronometré todo para arruinar la entrevista de Diego. Cómo calculé cada detalle para enseñarle una lección sobre manipulación. Lucía escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, no suavizó su respuesta. Explicó que modelé exactamente la manipulación que intentaba detener, que usé las mismas tácticas que Diego usa, y lo lastimé de la misma manera que él nos ha estado lastimando. Dijo: necesito enmendar, no solo con Diego, sino conmigo mismo por comprometer mis propios valores, que tener razón sobre la manipulación de Diego no hace que mis acciones estén bien. Las palabras golpearon fuerte porque parte de mí aún quería ser el héroe que expuso a Diego, pero Lucía dejó claro que no lo era. Me asignó escribir un plan de enmiendas que abordara qué hice mal, cómo dañó a otros y qué haré diferente en el futuro. Explicó que enmendar no se trata de ser perdonado, sino de asumir la responsabilidad, que necesitaba hacerme cargo de mis elecciones sin importar si Diego o alguien más aceptaba mi disculpa. La tarea se sentía pesada, pero también clarificadora, como si finalmente me estuvieran haciendo rendir cuentas en lugar de tratarme como el héroe que expuso a Diego o el villano que lo rompió. Salí de su oficina con la hoja de la tarea y una mezcla extraña de alivio y vergüenza. Diego regresó a casa 4 días después, bajo el plan de seguridad completo. Papá instaló una cerradura en el armario de medicamentos, y solo él tiene la llave. Revisamos la habitación de Diego y retiramos todo lo afilado, incluso sus tijeras y navaja. Su terapeuta visita 2 veces por semana y tenemos sesiones familiares cada sábado. La casa se siente diferente, con estas estructuras en su lugar, menos como una prisión y más como una sala de hospital. Lo que es deprimente, pero también más seguro que el caos en el que vivíamos antes. Diego apenas habló cuando cruzó la puerta. Solo fue a su habitación y cerró la puerta sin dar un portazo. Esa noche, tuvimos nuestra primera cena familiar con Diego en casa. Mamá hizo pasta porque es fácil y a nadie le importa mucho. Nos sentamos en la mesa y el silencio era incómodo y pesado. Todos hiperconscientes de las nuevas reglas y temerosos de decir algo que pudiera desencadenar una crisis. Pasé el bol de ensalada y Diego tomó un poco sin mirarme. Papá preguntó por el día de todos con su voz cuidadosa y dimos respuestas breves que no mencionaban Yale, la universidad o el incidente del baño. El silencio pesado se sentía tanto pacífico como sofocante, como si todos contuviéramos la respiración, esperando que algo explotara. Terminamos de comer y comenzamos a recoger los platos cuando Diego comentó sobre su tarea. Dijo que no veía el sentido del trabajo que le dio su maestro, y las palabras quedaron en el aire por un segundo. Mamá alcanzó de inmediato su teléfono para llamar a Martín, según el protocolo de seguridad que acordamos. Diego retrocedió rápidamente, y dijo que solo quiso decir que la tarea era aburrida, que no estaba haciendo una amenaza. Observé cómo se dio cuenta de que los viejos patrones ya no funcionarían cuando siguiéramos el sistema en lugar de nuestro miedo. Mamá bajó el teléfono, pero lo mantuvo en la mano y pidió a Diego que aclarara qué quiso decir. Él explicó la tarea real y por qué parecía inútil, y su voz era normal, sin significados ocultos. Papá escuchó y luego aplicó la consecuencia que acordamos en terapia. Le dijo a Diego con calma que las amenazas veladas significaban perder los privilegios del teléfono durante 24 horas y tener más controles. Que aunque Diego aclaró su intención, el comentario cruzó una línea. Para sorpresa de todos, Diego lo aceptó sin escalar. Entregó su teléfono y asintió y volvió a su habitación. El límite se mantuvo y vi algo cambiar en la postura de papá.
como si recordara cómo ser padre en lugar de negociador de rehenes. Nuestra siguiente sesión familiar ocurrió el sábado por la mañana, todos sentados en la oficina de Martín, con las mismas sillas incómodas y la misma caja de pañuelos en la mesa auxiliar. Martín comenzó preguntando si alguien tenía pensamientos sobre la semana, y durante un minuto largo nadie dijo nada. Luego Sofía se movió en su asiento y carraspeó, sus manos agarrando los reposabrazos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Martín en lugar de a nosotros y comenzó a hablar sobre su cumpleaños, cómo lo había planeado durante meses y elegido decoraciones específicas e invitado a amigos con los que realmente quería celebrar. Su voz temblaba pero continuó, describiendo cómo Diego se levantó con la navaja y cómo los rostros de sus amigas pasaron de felices a asustados en segundos. Dijo que se sentía invisible en nuestra familia, como si solo la notaran cuando ayudaba con una crisis de Diego o se mantenía callada para no añadir estrés. Le dijo a Martín que quería recuperar su vida, que estaba cansada de ser la niña buena que nunca causaba problemas porque siempre había una emergencia de Diego ocupando todo el oxígeno en la casa. Martín asintió y validó todo lo que dijo, pidiéndole que dijera más sobre lo que necesitaba. Y Diego miró al suelo todo el tiempo con la mandíbula apretada. Cuando Sofía terminó de hablar, el silencio se sintió pesado y horrible, y me di cuenta de que nunca la había oído decir esto en voz alta antes, aunque todos lo sabíamos. Martín le agradeció por su honestidad y preguntó a Diego si quería responder, pero Diego solo negó con la cabeza y siguió mirando hacia abajo. La sesión terminó con Martín dándonos tareas sobre identificar nuestras necesidades individuales frente a las necesidades familiares y salimos al estacionamiento sin hablar. Alcancé a Sofía antes de que subiera al coche y le pedí hablar un minuto. Se detuvo y se dio la vuelta, con los brazos cruzados sobre el pecho como protegiéndose. Le dije que lo sentía porque mi incidente del baño añadiera otra capa de drama de Diego a su cumpleaños ya destruido, que estaba tan enfocado en enseñarle una lección a Diego que no pensé en cómo la afectaría. Dije que sabía que empeoré las cosas al combatir su manipulación con más manipulación y que lo sentía genuinamente. Me miró por un segundo y luego dio un paso adelante y me abrazó, lo que no esperaba. Cuando se apartó, dijo que sabía que estaba intentando ayudar y que entendía por qué lo hice, pero que toda nuestra familia necesitaba dejar de usar las tácticas de Diego unos contra otros y realmente lidiar con los problemas reales. Lo dijo con una voz clara y directa que la hacía sonar mucho mayor que sus 13 años. Y me sentí orgulloso de ella por ser tan inteligente al respecto, y avergonzado de que una estudiante de secundaria tuviera mejores límites que yo. Subimos al coche y mamá preguntó si todo estaba bien, y Sofía solo dijo que sí, y se puso sus auriculares para el viaje a casa. El lunes en la escuela se sintió como caminar por un campo minado de susurros y miradas. La ambulancia en nuestra casa había sido lo suficientemente visible como para que los vecinos lo notaran, y aparentemente el hermano mayor de alguien conocía a alguien en mi grado, así que para el almuerzo, los rumores se estaban extendiendo. La gente preguntaba si mi hermano estaba bien, si eran drogas, si alguien murió, y mantuve la cabeza baja y dije que no quería hablar de eso. Algunos chicos respetaron eso y se retiraron de inmediato. Otros seguían insistiendo con preguntas disfrazadas de preocupación, queriendo detalles que pudieran convertir en chismes. Almorcé en la biblioteca y evité el comedor por completo. Mi amigo Lucas me envió un mensaje preguntando si necesitaba algo, y dijo que estaba disponible si quería hablar, pero que no insistiría. Lo que me hizo estar agradecido por amigos que entendían los límites. Caminar por los pasillos se sentía como llevar la disfunción de mi familia como una cicatriz visible que todos podían ver y señalar. Pasé el día concentrándome en la tarea y los trabajos, dejando que la escuela fuera lo único normal que podía controlar. Para cuando sonó la campana final, estaba agotado de mantener todo junto, y solo quería ir a casa y esconderme en mi habitación. Esa semana, papá comenzó a venir a casa para la cena todas las noches en lugar de trabajar hasta tarde o dormir en su coche. La primera noche que apareció a las 6, revisé el calendario para ver si había olvidado alguna ocasión especial. Ayudó a mamá a poner la mesa, y preguntó por las tareas de todos como si fuera lo más normal del mundo. Después de comer, se quedó y ayudó con los platos, parado junto a mamá en el fregadero mientras hablaban de cosas aburridas de padres como listas de compras y facturas. Se sentía revolucionario después de años de él, evadiendo a su propia familia para evitar las amenazas y berrinches de Diego. Lo mantuvo toda la semana, apareciendo para la cena, haciendo preguntas y estando presente incluso cuando era incómodo. Una noche, Diego comentó que papá debía haberse cansado del asiento de su coche, y papá solo dijo con calma que estaba eligiendo estar en casa porque ahí era donde necesitaba estar. El pequeño cambio cambió algo en la casa, como si todos estuviéramos dándonos cuenta de que aparecer consistentemente importaba más que gestos grandiosos o disculpas dramáticas. La carta oficial de rechazo de Yale llegó por correo un jueves, el sobre delgado y obviamente malas noticias antes de que alguien lo abriera. Diego llegó a casa de la escuela y la vio en la mesa de la cocina donde mamá la había dejado. Todos estábamos coincidentemente en la cocina cuando la tomó. La abrió lentamente y leyó la carta, su rostro pasando por duelo y rabia en segundos. Podíamos verlo intentando contenerlo, su mandíbula trabajando y sus manos temblando mientras arrugaba la carta en una bola. Se quedó allí un minuto como si fuera a decir algo o tirar algo, y luego solo se dio la vuelta y subió a su habitación. Mamá empezó a seguirlo, pero papá puso una mano en su brazo y negó con la cabeza. Le dimos espacio para sentir sus sentimientos, sin apresurarnos a arreglarlos o minimizar la decepción. Martín nos había dicho que esto era importante, dejar que Diego aprendiera a lidiar con emociones difíciles sin convertirlas en armas o demandas de rescate. Se sentía mal simplemente quedarnos allí sin hacer nada, pero nos quedamos en la cocina y le dimos espacio para estar molestos solo. Encontré a Diego llorando en su habitación una hora después, sentado en su cama con el rostro en las manos. Toqué la puerta abierta y levantó la vista, sus ojos rojos y su cara húmeda. Cada instinto que tenía quería disculparme de nuevo o intentar arreglar cómo se sentía, pero me obligué a sentarme en el suelo cerca de su cama en cambio. Nos sentamos allí unos minutos en silencio, él llorando quedamente y yo solo estando presente sin intentar mejorar las cosas. Finalmente, dije que el número de su terapeuta estaba en su teléfono si quería hacer un control de emergencia, y asintió y sacó su teléfono. Me fui mientras marcaba y cerré su puerta detrás de mí. Más tarde lo escuché hablando por teléfono, su voz baja e inestable, pero realmente hablando en lugar de amenazar o manipular. Cuando salió para la cena, parecía agotado pero más calmado, y nadie le preguntó sobre la llamada o la carta. Se sentía como un pequeño paso hacia él, desarrollando habilidades de afrontamiento reales en lugar de tácticas de control. La semana siguiente, Diego se saltó su sesión de terapia individual y afirmó que lo olvidó.
Cuando papá preguntó al respecto, miró a mamá y luego a Diego y dijo que faltar a terapia significaba perder los privilegios de videojuegos por 3 días, según las consecuencias que todos acordamos. El rostro de Diego se puso rojo y comenzó a discutir que realmente olvidó y que no era justo castigarlo por un error honesto. Papá se mantuvo calmado y dijo que la consecuencia no era un castigo, sino responsabilidad, y que si Diego quería cambiar el sistema, podíamos discutirlo en terapia familiar. Pero por ahora la regla se mantenía. Diego se fue a su habitación dando pisotones y cerró la puerta de un golpe, y esperé a que papá cediera o que mamá interviniera, pero ninguno de los dos se movió. Papá subió una hora después y recogió la consola de juegos y los controles de Diego sin discusión. Diego estaba furioso y hosco los siguientes 3 días, apenas hablando en las comidas y radiando resentimiento. Pero la consecuencia se mantuvo, y vi a nuestros padres seguir adelante, aunque habría sido más fácil dejarlo pasar y evitar el conflicto. Mamá anunció en la cena una noche que había comenzado su propia terapia individual, y que su médico le había recetado medicamentos para sus ataques de pánico. Lo dijo en voz baja, como si estuviera avergonzada, y explicó que había estado luchando durante años y necesitaba ayuda para manejar su ansiedad. Papá extendió la mano y apretó la suya, y Sofía dijo que estaba orgullosa de mamá por cuidarse. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, y dijo que debería haberlo hecho antes, que había dejado que su miedo controlara demasiado cómo criaba. Su honestidad nos dio permiso a los demás para admitir que todos estábamos lidiando con nuestras propias cosas, de los años de situaciones de rehenes emocionales. Dije que había tenido problemas para dormir, y seguía repitiendo el incidente del baño en mi cabeza. Sofía dijo que tenía pesadillas sobre la navaja de Diego en su fiesta de cumpleaños. Papá admitió que aún sentía el impulso de irse cuando las cosas se ponían tensas. Nos sentamos allí reconociendo nuestro dolor compartido, y se sentía tanto horrible como liberador decirlo todo en voz alta. Diego tuvo un ataque de pánico genuino una noche por un borrador de un ensayo universitario, su respiración volviéndose rápida y entrecortada mientras miraba su laptop. Sus manos comenzaron a temblar y emitió un pequeño sonido de jadeo, y en lugar de amenazar con hacerse daño, llamó a papá. Papá entró en la sala y vio qué estaba pasando, y se sentó junto a Diego en el sofá. Le pidió a Diego que respirara con él, y hicieron los ejercicios de terapia juntos. Papá contando lentamente mientras Diego intentaba igualar su respiración. Mamá sacó el plan de seguridad del refrigerador, y todos seguimos los pasos con calma, verificando si Diego necesitaba su contacto de emergencia, o si esto era algo que podíamos manejar en casa. El ataque de pánico pasó después de unos 15 minutos sin amenazas ni manipulación. Solo un chico asustado aprendiendo a pedir ayuda sin convertir su miedo en arma. Diego se disculpó después por asustarse, y papá dijo que no había nada por qué disculparse, que pedir apoyo era exactamente lo que debía hacer. Todos volvimos a lo que estábamos haciendo, y la crisis se sintió manejable en lugar de catastrófica. En nuestra siguiente sesión de terapia familiar, Martín preguntó a Diego qué había debajo de todas las amenazas y manipulaciones, de qué tenía miedo realmente. Diego estuvo callado mucho tiempo y luego dijo que tenía miedo de ser ordinario, de no ser especial ni exitoso ni destacar de ninguna manera. Dijo que amenazar con hacerse daño lo hacía sentir que tenía control cuando todo lo demás en su vida se sentía desordenado e impredecible. Describió cómo las solicitudes universitarias, las notas y las expectativas lo aplastaban hasta que no podía respirar, y las amenazas se convirtieron en una forma de detener la presión. Martín escuchó, y luego lo ayudó a identificar el miedo como separado del comportamiento, explicando que sentir miedo al fracaso era normal, pero usar amenazas de autolesión para lidiar con ese miedo era el problema. Observé a Diego hablar sobre su terror a ser promedio, y lo vi como vulnerable en lugar de calculador por primera vez en años. Parecía pequeño y cansado sentado en la silla de terapia, y me di cuenta de que había estado tan atrapado por su manipulación como lo estábamos nosotros. Martín le dio tarea sobre identificar otras formas de sentirse en control, que no involucraran hacerse daño ni asustar a su familia, y Diego lo anotó en lugar de descartarlo. Papá carraspeó y miró a Martín, luego a sus manos. Comenzó a hablar sobre su propio padre, cómo el abuelo solía encerrarse en el garaje con el coche encendido cada vez que no se salía con la suya, cómo papá creció revisando a su padre varias veces al día para asegurarse de que seguía vivo. Describió encontrar a su padre desmayado borracho con frascos de pastillas cerca a los 12 años, siendo culpado por no ser un hijo lo suficientemente bueno. La voz de papá se volvió baja mientras explicaba que había pasado toda su vida adulta aterrorizado de convertirse en su padre, mientras no tenía idea de cómo criar de manera diferente, porque las amenazas y el miedo eran el único lenguaje que conocía. Mamá tomó la mano de papá y la vi llorando en silencio. Martín escuchó sin interrumpir. Luego lo reformuló como un patrón que se transmitió pero que podía romperse, diciendo: estamos eligiendo terminar el ciclo ahora mismo en esta sala en lugar de pasarlo a otra generación. Dijo que la conciencia de papá del patrón era la herramienta que necesitábamos para detenerlo, que saber la historia significaba que podíamos escribir un futuro diferente. Diego miró a papá con algo como comprensión, tal vez dándose cuenta por primera vez que la disfunción de nuestra familia iba más allá de su manipulación. Martín sacó un montón de papeles y explicó la tarea para esta semana. Quería que creáramos lo que llamó un contrato sin amenazas. Un acuerdo escrito donde todos en la familia firmáramos cómo manejaríamos la salud mental de Diego sin permitir la manipulación. Estableció lo que debía incluirse, frases específicas que usaríamos cuando Diego hiciera amenazas, consecuencias claras por usar la autolesión como palanca, y apoyos para crisis genuinas que no implicaran ceder a demandas. Dijo que necesitábamos incluir horarios de control, a quién podía llamar Diego durante una crisis real, y qué contaba como romper el contrato. Mamá preguntó si esto era realmente necesario, si escribirlo se sentía demasiado formal y frío. Martín dijo que por eso precisamente debía escribirse, porque nuestras buenas intenciones seguían desmoronándose bajo presión, y necesitábamos algo concreto para referenciar cuando las emociones estuvieran altas. Nos dio plantillas y ejemplos de otras familias, explicando que pasaríamos la próxima sesión revisando lo que se nos ocurriera. La tarea se sentía clínica y esperanzadora, como si estuviéramos construyendo un nuevo lenguaje familiar que no incluyera el terrorismo emocional como una forma válida de comunicación. Esa noche, extendimos las plantillas del contrato en la mesa de la cocina después de la cena. Mamá quería empezar con la sección de apoyo. Papá quería abordar las consecuencias primero,
y Diego seguía diciendo que todo esto parecía tratarlo como criminal. Sugerí que siguiéramos el esquema de Martín en orden, y comenzamos definiendo qué contaba como amenaza frente a qué contaba como pedir ayuda. Discutimos durante 20 minutos sobre si decir que estás cansado de todo calificaba como amenaza. Sofía dijo que dependía del contexto y el tono, lo que llevó a más discusiones sobre cómo sabríamos la diferencia. Papá propuso que tratáramos cualquier declaración ambigua como una amenaza potencial hasta que se demostrara lo contrario, lo que a Diego le disgustó, pero finalmente estuvo de acuerdo en que tenía sentido dado su historial. Pasamos a las consecuencias y debatimos otra media hora sobre qué debería pasar si Diego rompía el contrato. Mamá quería consecuencias que se sintieran de apoyo, papá quería que fueran un claro disuasivo, y Diego solo quería que fueran justas. Nos pusimos de acuerdo en un sistema escalonado donde las primeras violaciones significaban más controles y supervisión, las violaciones repetidas significaban pérdida de privilegios, y las violaciones graves significaban la activación inmediata del protocolo de seguridad, incluyendo posible hospitalización. Diego aprobó cada consecuencia mientras la escribíamos, lo que se sintió importante. Añadimos sistemas de apoyo a continuación, enumerando el número de Martín, la línea de crisis, el terapeuta individual de Diego y amigos o familiares específicos a los que Diego podía contactar durante luchas genuinas. Para cuando terminamos de redactar, eran más de las 10 y todos estábamos agotados. Pero teníamos un documento que se sentía real y aplicable, en lugar de solo buenas intenciones que se disolverían la próxima vez que Diego nos probara. A la mañana siguiente, en el desayuno, Sofía preguntó en voz baja si tal vez podríamos hacer un pequeño redó de su cumpleaños. Dijo que no quería nada grande, solo familia, y quizás 2 amigas, pizza y un pastel, algo que realmente fuera sobre ella, en lugar de otro espectáculo de Diego. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas de inmediato, y comenzó a disculparse por cómo salió la primera fiesta, pero Sofía la detuvo y dijo que solo quería avanzar, no repasar el pasado. Mamá sacó su teléfono y comenzó a buscar fechas, preguntando a Sofía qué tipo de pizza quería y de qué sabor el pastel. Observé a Sofía negociar por lo que quería, sin disculparse por necesitar atención, pidiendo el sábado por la tarde, y solicitando que Diego solo se quedara la primera hora para que pudiera tener espacio con sus amigas después. Diego asintió y dijo que era justo, que le debía un cumpleaños que no fuera sobre él. Papá sugirió que fuéramos al lugar de pizzas que le gustaba a Sofía en lugar de pedir a domicilio, hacerlo sentir más especial. Sofía sonrió, una sonrisa real, y dijo que sonaba perfecto. La planificación se sentía como un crecimiento para todos nosotros, como si estuviéramos aprendiendo a hacer espacio para las necesidades de Sofía sin ignorar la salud mental de Diego ni dejar que lo consumiera todo. Llegó el sábado y condujimos al lugar de pizzas a las 12:00 de la tarde. Sofía invitó a 2 amigas de la escuela, ambas chicas que habían estado en la desastrosa fiesta original y claramente nerviosas por la segunda ronda. Pedimos 3 pizzas y palitos de pan y nos sentamos en una mesa grande al fondo. Diego participó en la conversación durante la primera hora, preguntando a las amigas de Sofía sobre la escuela y sus hobbies, siendo genuinamente agradable en lugar de hacer que todo girara en torno a él. Cuando pasó la hora, miró a papá y dijo que estaba listo para irse, dando espacio como había prometido. Papá llevó a Diego a casa mientras mamá y yo nos quedamos con Sofía y sus amigas. Pedimos el pastel, uno pequeño de chocolate con glaseado morado que Sofía había elegido antes en la semana. Cuando lo trajeron a la mesa con las velas encendidas, el rostro de Sofía brilló. Sus amigas cantaron feliz cumpleaños, y Sofía sopló las velas con una sonrisa genuina, pidiendo un deseo con los ojos bien cerrados. Todo salió bien. Sin drama ni crisis, solo una celebración normal de cumpleaños adolescente. Ver a Sofía reír con sus amigas sobre el pastel se sintió como una pequeña victoria contra años de momentos arruinados. Prueba de que nuestra familia podía tener experiencias normales si todos nos comprometíamos a hacer espacio para ellas. Unos días después, Diego bajó las escaleras mirando molesto, sosteniendo su teléfono. Le mostró a papá un mensaje de alguien en la escuela, una captura de pantalla de un meme burlándose de él con un emoji de ambulancia, y el pie de fotos sobre ser dramático. Papá lo leyó y preguntó a Diego cómo se sentía al respecto. Diego dijo que le dolía y lo enojaba, que quería responder con algo cruel o publicar sobre cómo todos en la escuela eran falsos. Papá se sentó con él y hablaron del dolor y la ira durante unos 15 minutos. Papá haciendo preguntas sobre qué le molestaba específicamente y validando que tener tu crisis convertida en chisme escolar era genuinamente doloroso. Diego no se descontroló ni amenazó con hacerse daño. Solo se sentó allí procesando sus sentimientos con el apoyo de papá. Más tarde esa noche, pasé por la habitación de Diego y lo escuché por teléfono con su terapeuta, hablando sobre el mensaje y cómo desencadenó su miedo a ser visto como manipulador o buscador de atención. Sonaba extraño, pero lo estaba manejando, escribiendo los sentimientos sin convertirlos en armas. Seguí caminando, dándole privacidad, pero sintiendo que esto era un progreso real, aunque podía escuchar lo difícil que era para él. En nuestra siguiente sesión de terapia, Martín mencionó cómo Diego manejó el texto cruel y lo elogió como exactamente el tipo de respuesta que queríamos ver. Sentí el impulso de sumarme, de decir algo sobre cómo Diego finalmente estaba aprendiendo lo que el resto de nosotros hemos estado enfrentando, pero me contuve. Martín me miró y preguntó qué estaba pensando, y admití que quería regodearme, pero elegí no hacerlo. Lo llamó restricción madura y dijo que estaba aprendiendo una lección importante sobre ser el hermano de Diego en lugar de su terapeuta o adversario. Estaba aprendiendo que apoyar a Diego no significaba arreglar sus problemas o controlar sus respuestas. Solo estar presente cuando luchara y darle espacio cuando lo necesitara. Mamá preguntó cómo podía practicar la misma restricción, porque su instinto seguía siendo intervenir y resolver todo. Martín sugirió que comenzara contando hasta 10 antes de responder a cualquier angustia de Diego, dándose tiempo para elegir una respuesta en lugar de reaccionar desde el pánico. La sesión se sintió como si todos estuviéramos aprendiendo nuevos roles, descubriendo cómo relacionarnos unos con otros sin los viejos patrones de manipulación y permisividad. Tarde una noche, estaba en mi habitación haciendo tarea cuando mi teléfono vibró con una notificación. Diego había publicado algo en redes sociales, solo una declaración vaga diciendo que estaba cansado de fingir y que no sabía cuánto tiempo más podría seguir con la actuación.
Tomé una captura de pantalla y estaba a punto de ir a hablar con él cuando escuché un golpe en la puerta principal. Papá bajó las escaleras y escuché la voz de la oficial Clara preguntando para hacer un control de bienestar según el protocolo. Bajé y encontré a Diego en la sala mirando confundido y enojado, preguntando por qué la policía estaba en nuestra casa. La oficial Clara explicó con calma que su publicación en redes sociales había sido marcada por el sistema de monitoreo. Habíamos establecido que las declaraciones ambiguas sobre estar cansado o no poder continuar se trataban como amenazas potenciales hasta que se demostrara lo contrario. Diego estaba avergonzado y furioso, diciendo que solo estaba desahogándose sobre el estrés escolar, que no estaba amenazando nada. Clara asintió y dijo que entendía, pero el sistema funcionaba así específicamente porque no podíamos leer mentes o saber la intención de publicaciones vagas. Le preguntó directamente a Diego si estaba seguro y si tenía planes de hacerse daño, y él dijo que no, que solo estaba estresado por las solicitudes universitarias. La oficial Clara se sentó en nuestra mesa de cocina y explicó qué pasa con alarmas falsas repetidas o publicaciones que desencadenan controles de bienestar. Explicó que el uso indebido de recursos de emergencia, incluso sin intención a través de publicaciones vagas, podría resultar en consecuencias legales si se convertía en un patrón. Dijo que el sistema tomaba estas situaciones en serio porque debían responder a cada amenaza potencial como si fuera real, y eso significaba tiempo de policía, recursos de crisis y protocolos de emergencia activados. Diego parecía genuinamente conmocionado, como si nunca hubiera considerado que sus palabras tuvieran consecuencias más allá de nuestra familia. Clara no fue dura al respecto, solo práctica, explicando que las publicaciones en redes sociales sobre estar cansado de la vida o no poder continuar desencadenaban respuestas obligatorias y que Diego necesitaba ser más cuidadoso sobre cómo expresaba el estrés normal en línea. Dijo que si necesitaba desahogarse, debía enviar un mensaje a su terapeuta o llamar a la línea de crisis, no publicar crípticamente donde la gente preocupada lo reportaría. Observé a Diego darse cuenta de que la manipulación no solo nos lastimaba, sino que podía meterlo en problemas legales, que el sistema tenía dientes más allá de las consecuencias familiares. Después de que la oficial Clara se fue, papá sacó el contrato que redactamos y señaló la sección sobre redes sociales y declaraciones vagas. Explicó con calma que este incidente contaba como una violación del contrato, que la consecuencia que todos acordamos era la pérdida de acceso a redes sociales por 24 horas y mayor supervisión. Diego comenzó a discutir, luego se detuvo y preguntó si esto era realmente necesario. Papá dijo que sí, que todos habíamos firmado el contrato, incluido Diego, y que seguir adelante con las consecuencias era como reconstruíamos la confianza y establecíamos nuevos patrones. Mamá entregó el teléfono de Diego, y papá cambió las contraseñas de todas sus cuentas de redes sociales, explicando que restauraría el acceso mañana por la noche. Diego lo aceptó con resentimiento hosco, pero sin escalar, sin amenazas ni manipulación, solo frustración visible que tragó en lugar de convertir en arma. Papá se mantuvo calmado y consistente, sin disculparse ni suavizar el límite, solo implementando lo que acordamos. La consecuencia se mantuvo, aunque fue incómodo para todos, y sentí algo cambiar en nuestra casa, como si realmente fuéramos capaces de seguir adelante en lugar de solo hablar de cambio. 2 días después, estoy sentado en el estacionamiento de la escuela, viendo a todos entrar al baile de invierno a través de mi parabrisas, mi teléfono vibrando con mensajes de amigos preguntando dónde estoy. Respondo que algo salió con la familia y veo los puntos aparecer mientras responden con emojis de comprensión y caras tristes. Es mi turno de supervisar a Diego esta noche porque mamá tiene su sesión de terapia y papá está trabajando hasta tarde. Lo que significa que estoy atrapado en casa, asegurándome de que Diego no se descontrole por otra carta de rechazo universitario que llegó hoy. Martín dijo en nuestra última sesión que es saludable reconocer el costo de apoyar a alguien en crisis, que fingir que el sacrificio no duele solo construye resentimiento que explota después. Así que me permito sentir enojo por perderme el baile, por perder otra noche de vida adolescente normal, por las necesidades de Diego. Y no trato de convencerme de lo contrario o hacerlo noble. Conduzco a casa y encuentro a Diego en el sofá desplazándose por su teléfono, con esa mirada amarga que pone cuando intenta no mostrar que está molesto. Nos sentamos en silencio un rato, antes de que me dé cuenta de que este es el momento de tener la conversación que he estado evitando desde el hospital. Dejo mi teléfono y me giro para enfrentarlo. Le digo exactamente qué hice el día de su entrevista en Yale, cómo investigué el momento y practiqué mi actuación, y calculé cada detalle para asustarlo como él nos había estado asustando durante años. Explico que estaba equivocado sin importar mis intenciones, que usar sus propias tácticas contra él solo añadió más manipulación a una situación ya tóxica. Me disculpo sin excusas ni esperar que diga que está bien, solo asumiendo responsabilidad limpia por mis elecciones. Diego escucha sin interrumpir, su rostro pasando por etapas de enojo y dolor y algo que podría ser respeto. Cuando termino, asciende lentamente y nos sentamos allí un minuto antes de que pregunte qué significa realmente hacer enmiendas, si decir lo siento es suficiente o si hay más en ello. Le digo que eso es entre él y las personas que lastimó, que no puedo darle una lista de tareas o hacerlo más fácil. Mencioné que tal vez empezar con Sofía importaría ya que ella pasó años teniendo su vida descarrilada por sus crisis, que su cumpleaños destruido fue solo el ejemplo más visible de un patrón que ha estado sucediendo desde que era pequeña. Asiente de nuevo y puedo verlo procesando que las enmiendas no son una disculpa de una sola vez que arregla todo, que se trata de presentarse diferente con el tiempo. La semana siguiente, Diego pasa 3 días escribiendo una carta para Sofía, descartando borrador tras borrador hasta que tiene algo real. Martín programa una sesión familiar específicamente para que Diego la lea frente a ella con todos presentes. Nos sentamos en la oficina de Martín en nuestros lugares habituales, y Diego saca la carta con manos temblorosas. Lee lentamente, su voz quebrándose mientras reconoce cómo sus amenazas arruinaron el cumpleaños de Sofía y la hicieron sentir invisible. Cómo convirtió cada momento familiar en una crisis sobre sí mismo. Enumera ejemplos específicos de años atrás y asume la responsabilidad sin hacer que se trate de su salud mental o el estrés universitario. Sofía escucha con los brazos cruzados, su rostro cuidadosamente neutral. Cuando termina, ella le agradece por la disculpa, pero dice que no está lista para perdonar aún, que necesita verlo actuar diferente con el tiempo antes de que pueda confiar en él de nuevo. Martín apoya completamente su límite, mientras valida el esfuerzo de Diego.
explicando que la responsabilidad no viene con perdón garantizado. Diego acepta esto con visible decepción, pero sin manipulación, solo asintiendo y doblando la carta. Esa misma semana, mamá y papá comienzan su propia terapia de pareja con un terapeuta diferente para trabajar en su asociación como padres. Vuelven a casa de su primera sesión luciendo agotados, del tipo de cansancio que viene de una conversación honesta en lugar de evitar temas difíciles. Papá menciona durante la cena que están aprendiendo cómo han permitido a Diego al dividirse en roles de buen policía y mal policía, cómo el pánico de mamá y la evasión de papá alimentaron el ciclo. Están trabajando en presentar un frente unido y apoyarse mutuamente en lugar de dejar que Diego los divida. El cambio se muestra en pequeñas cosas como papá respaldando los límites de mamá en lugar de socavarlos, y mamá consultando con papá antes de tomar decisiones sobre el horario de Diego. 2 semanas después, hacemos un reto adecuado del cumpleaños de Sofía. Nada elaborado, solo cena en su restaurante favorito y una película. Después, Diego viene a la parte de la cena y realmente participa en cantar feliz cumpleaños, haciendo un esfuerzo por estar presente sin hacer que se trate de él. Luego, papá lo lleva a casa para darle espacio a Sofía para la película con sus amigas. No es perfecto, y aún hay torpeza, pero Sofía puede ser el centro de atención sin que una crisis o drama la interrumpa. Les agradece a todos después con verdadera felicidad en su voz, no la gratitud forzada que solía fingir cuando intentaba mantener la paz. Diego se reúne con su consejero de orientación la semana siguiente para hablar de opciones universitarias que no sean Ivy League. Llega a casa luciendo menos devastado de lo que esperaba. De hecho, algo pensativo. Menciona un programa en la universidad estatal que se enfoca en ciencias ambientales, algo que suena genuinamente interesante para él en lugar de solo prestigioso. Lo observo comenzar a separar su valor de la validación externa para considerar qué quiere realmente en lugar de qué se vería mejor. Es un pequeño cambio, pero se siente significativo. En nuestra siguiente sesión de terapia familiar, Martín anuncia un plan de escalada. Pasaremos de sesiones semanales a chequeos mensuales, empezando el próximo mes, aunque el protocolo de crisis y el plan de seguridad permanezcan activos para siempre. El plan se siente como progreso y también como un recordatorio de que estamos manejando una situación crónica en lugar de curarla. Martín dice que esto es realista y saludable, que esperar que Diego nunca luche de nuevo pone a todos en riesgo de fracaso. Lo que importa es tener sistemas en su lugar para cuando las luchas ocurran. Comienzo a trabajar en mis propias solicitudes universitarias con límites más claros sobre la distancia. Estoy buscando escuelas a 2 horas de casa, lo suficientemente cerca para ayudar si hay una emergencia real, pero lo suficientemente lejos como para no ser la primera llamada para cada turno de supervisión de Diego. Me siento con mamá y papá para hablar de lo que mi partida significará para el sistema familiar. Cómo necesitarán mantener las estructuras que hemos construido sin hacerme responsable de sostener todo junto. Prometen contratar un supervisor de respaldo y mantener las citas de terapia consistentes. Es una conversación difícil pero necesaria. Una mañana, unas semanas después, estamos todos en el desayuno, y se siente casi normal. Sofía y Diego discuten sobre quién comió el último bagel. Papá hace un chiste terrible sobre el pronóstico del tiempo. Mamá recuerda las citas del dentista a todos. No hay amenazas ni crisis, solo torpeza familiar ordinaria y pequeñas molestias. La paz mundana se siente preciosa después de años de caminar sobre cáscaras de huevo. Como si hubiéramos ganado el derecho a ser aburridos. Atrapo la mirada de papá a través de la mesa y me da un pequeño asentimiento, reconociendo que aún estamos aquí, aún intentando, aún haciéndolo funcionar una mañana ordinaria a la vez. Esa noche del jueves, Diego y yo terminamos en el sofá viendo un especial de comedia tonto, porque no hay nada más en la televisión, y ambos estamos demasiado cansados para subir. El comediante hace un chiste sobre las familias siendo como rehenes que desarrollan simpatía por sus captores, y ambos nos reímos al mismo momento exacto. No es una risa educada o cuidadosa, solo humor genuino y estúpido que nos atrapa a ambos desprevenidos. Diego me mira de reojo y yo atrapo su mirada, y por quizás 2 minutos, solo somos hermanos viendo televisión y riéndonos de lo mismo ridículo. El momento no dura porque nada lo hace ahora. Se levanta a buscar agua y la distancia cuidadosa se desliza de nuevo entre nosotros como siempre. Pero sentado allí solo en el sofá después de que se va, me doy cuenta de que debajo de toda la terapia y los planes de seguridad y las consecuencias, aún hay algo que vale la pena mantener. No estamos arreglados, y tal vez nunca lo estemos, pero tampoco estamos completamente rotos. A la mañana siguiente, papá me atrapa antes de la escuela y sugiere que hagamos una verificación final de sistemas juntos. Recorremos la casa como si estuviéramos haciendo un simulacro de incendio. Me muestra el número directo del consejero de orientación, guardado en su teléfono con una estrella al lado. Los números de la línea de crisis están pegados en el interior del armario de la cocina, donde cualquiera puede verlos, pero no gritan a los visitantes. Revisamos el armario de medicamentos en el pasillo, y sigue cerrado con llave con solo papá teniendo la llave. Lo abre para mostrarme las prescripciones de Diego organizadas por día, con una tabla rastreando cuándo se toman las dosis. El inventario de objetos afilados está en un cajón cerrado en el garaje. Todo, desde cuchillos de cocina hasta cortadores de cajas, contabilizado y asegurado. Terminamos en la cocina donde el contrato familiar cuelga en el refrigerador bajo un imán. Todas nuestras firmas visibles, incluyendo la ligeramente desordenada de Diego en la parte inferior. Papá pasa su dedo por la lista de respuestas y consecuencias acordadas como si las memorizara de nuevo. Todo está en su lugar. No porque pensemos que Diego tendrá otra crisis mañana, sino porque aprendimos por las malas que la esperanza necesita estructura. Siento algo cercano a la confianza mirando estos sistemas que construimos. Este marco que nos hace a todos responsables. No es perfecto y no prevendrá cada problema, pero es real y está ahí. Esa noche, saco mi diario y escribo que nuestra casa solía ser una prisión donde Diego era tanto el guardia como el único prisionero que importaba. Ahora, no es una prisión pero tampoco es exactamente libre. Es solo un lugar con reglas y consecuencias y personas intentando lo mejor para ser honestos en lugar de jugar con el miedo de los demás. Todos aún estamos aprendiendo cómo hacer esto. Mamá aún se pone ansiosa cuando Diego está callado demasiado tiempo. Papá aún revisa el cerrojo del baño a veces cuando Diego está adentro. Sofía aún mantiene su distancia y protege su espacio. Diego aún lucha con la decepción y tiene días donde todo se siente imposible. Pero el terror que solía llenar cada habitación ha sido reemplazado por algo diferente. Estructura.
pequeños momentos de conexión real. Honestidad en lugar de manipulación. No es un final de cuento de hadas donde todos están sanados y felices. Es solo trabajo duro real hacia algo mejor que lo que teníamos. Progreso en lugar de perfección. Y sentado aquí escribiendo esto, pienso que tal vez eso sea suficiente en realidad. Y esa es la desglose completa. Intento mantener cada historia corta pero útil. Algo que realmente puedas llevar contigo. Si te dio incluso una idea nueva, entonces hizo su trabajo.